segundo miércoles. El domingo compartí el mensaje sobre este mismo tema. Hoy voy a terminar este tema y ya el pastor Dustin y la pastora ya sabrán dónde van a seguir o qué le van a dar seguimiento. Pero una cosa te voy a decir, es tan importante las palabras que salen por tu boca. Porque tú tienes poder creativo, tú fuiste hecho a imagen y a semejanza de Dios. Tú puedes alejar cosas de ti o puedes atraer cosas a ti con tus palabras. Y no estoy hablando de control mental, estoy hablando de declarar lo que dice la palabra de Dios. Y la palabra de Dios tiene mucho que decir acerca de cómo hablamos. La palabra de Dios tiene mucho que decir. ¿Sabías tú que la manera en que piensas es la manera en que tú vives? Y tú limitas a Dios con tus pensamientos, porque como decía el pastor Dustin hace un momento, Dustin decía, tus pensamientos o están aquí, pero en algún momento van a salir por aquí. Van a salir por tu boca. Y es bien importante que lo que sale por tu boca se alinee con lo que dice la palabra del Señor. ¿Todos tienen su hojita? ¿Okay? Vamos a hacer esta confesión esta noche. ¿Qué te parece? Déjame ponerme está muy chica la letra. Ahí voy. En el nombre de Jesús, yo declaro que desde este día en adelante me veo a mí mismo de la manera en que Dios me ve. Soy altamente favorecido por Dios. Estoy coronado con gloria y honra. Soy la justicia de Dios en Cristo Jesús. Estoy reinando como rey en esta vida a través del único Jesucristo, el Mesías. En el nombre de Jesús declaro por fe que camino en favor divino. Tengo trato preferencial, tengo un incremento sobrenatural, tengo restauración, tengo prominencia, tengo peticiones contestadas, leyes, políticas y reglas cambiadas, tengo batallas ganadas en las cuales yo no tengo que pelear. Todo por el favor y la bendición de Dios que está sobre mi vida en el nombre de Jesús. Cada mañana cuando me levanto, hablaré y esperaré que ese divino favor vaya enfrente de mí y me rodee con un escudo, con buena voluntad y delicias para siempre. Puertas que el hombre dijo serían imposible abrir, ahora se abren para mí. Ningún obstáculo puede detenerme, ningún estorbo puede retrasarme. En el nombre de Jesús recibo honra de mi Padre, así como recibo favor genuino que viene directamente de parte de Dios. Soy especial para Él, soy el objeto de su afecto, soy la luz de sus ojos, soy bendecido y altamente favorecido por el Señor en el nombre de Jesús. Amén. Y usted le puede añadir, yo estoy sano por las llagas de Cristo Jesús. Todo lo que pongo mis manos para hacer prospera, aumenta, se multiplica y Dios ha prometido bendecir toda obra de mis manos. Y usted le va poniendo a esa oración, porque cada una de estas declaraciones están basadas en una escritura. La palabra dice que Dios te da gracia y favor con Dios y con los hombres. Amén. Ya les he dicho, pero algunos a lo mejor no han estado aquí. Tomé esta oración porque sentía en mi corazón, estaba escuchando el poder. Tengo un mensaje que se llama la integridad de la palabra y el poder de las palabras y cómo nuestras vidas se rigen por palabras. Mire, hermano, nuestros hijos llegan a ser lo que son por las palabras que nosotros como padres sembramos en ellos. Podemos troncar sus vidas o podemos disparar sus vidas para el bien. Y todo es con las palabras. Hace unos años, Ernie y yo en las reuniones de Andrew Womack, oramos por un joven, nos tocó orar por él y era un joven muy educado. Pero dice, no puedo encontrar trabajo. Dice, donde quiera que voy, o estoy muy calificado o tengo más estudio que lo que se requiere para ese tipo de trabajo, o una cosa o la otra, pero no podía conseguir trabajo. Y le digo, vamos a orar. Y en medio de la oración, Dios reveló algo. ¿Ve? Cuando usted ora, Dios habla. Cuando usted ora, Dios te habla. Amén.
Y él comenzó a decirnos que su papá, desde que él era niño, le decía, mira, mi hermano y yo fuimos a Yale y a Stanford, Harvard, dice, a las escuelas Ivy League, pero tú, dice, tú no tienes el cerebro, tú no tienes la capacidad para lo que mi hermano y yo hicimos. Imagínate un padre decirle eso a su hijo. ¿Okay? Tiene que haber algo torcido. Tiene que haber algo torcido. El enemigo está involucrado en eso. Y dice, este muchacho dice, yo vivía tratando de sacar dieces, tratando de aprobar la aprobación de mi padre. Dice, tratando de en la escuela, en la universidad, cursaba los cursos, trataba con todo lo que tenía, sacaba dieces, dice, pero nunca era suficiente para mi papá. Y mi papá siempre me decía, tú nunca vas a ser como nosotros. Tú nunca vas a ser como mi hermano y tú nunca vas a ser como yo. ¿Y sabe qué? Era verdad. El muchacho no podía ni siquiera conseguir trabajo con toda su educación. Pero déjame decirte algo, que cuando tú te das cuenta de lo que Dios dice en la palabra, no importa quién ha hablado sobre ti, porque la palabra dice que ninguna arma forjada contra ti prosperará, y toda lengua que se levanta en contra de ti en juicio la condenarás, porque esta es la herencia de los siervos de Jehová y su salvación vendrá de mí, ha dicho Jehová. Y tú tienes el poder para romper palabras que se han dicho. A lo mejor alguien con autoridad ha hablado a tu vida y te ha dicho cosas que que tú no sirves para nada. A lo mejor te dijeron, tú tienes el cerebro como un sartén de teflón, nada se te pega. Es curioso, pero hay gente que le dice eso a personas. Hay gente que le dice eso a sus hijos. Hermanos, tengamos cuidado con lo que decimos a nuestros hijos, tengamos cuidado con lo que hablamos, tengamos cuidado con lo que las palabras. Si no tiene nada bueno que decir, no diga nada. Amén. Si no tiene nada bueno que decir, no diga nada. Cuando Jesús caminó en la tierra, la Biblia nos dice que la gente hablaba de Jesús, y cuando Jesús terminaba de hablar, la gente se admiraba de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los religiosos, no como los escribas. Sabe que cuando Jesús, hermano, déjenme nada más mediten esto un momentito. Para que pudiesen matar y clavar a Cristo Jesús en la cruz del Calvario, tuvo que enmudecer. Tuvo que callar. Porque cuando vinieron a arrestarlo en el jardín, solamente buscaban, ¿a quién buscan? A Jesús de Nazaret. Dijo, yo soy. Y cayeron como muertos. Hablaba y cosas sucedían. Hablaba y cosas cambiaban. Reprendía fiebres. Le decía a la gente, la lepra desaparecía de personas, enfermedades se iban, paralíticos eran sanados y sus palabras estaban llenas de vida. Y para que a Cristo Jesús, los romanos y los judíos lo pudiesen haber crucificado, tuvo que hacer lo que dice Isaías: enmudeció, cayó y no abrió su boca. Fue la única manera que podían terminar con Jesucristo. Pero ¿qué cree? Él no terminaron con él, porque el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, lo levantó de entre los muertos al tercer día. Aleluya. El Espíritu de Dios levantó de entre los muertos a Cristo Jesús al tercer día, y Jesucristo vive. Jesucristo está sentado a la diestra del Padre. Jesucristo está intercediendo por ti. Jesucristo ha orado por ti. Aleluya. Y Jesucristo está a tu favor. Amén. Amén. Aleluya. Vamos a leer algunas escrituras. En Proverbios capítulo 6 versículo 2. Leí esta el domingo, pero necesito leerla una vez más. Dice: te has enlazado con las palabras de tu boca y has quedado preso en los dichos de tus labios. Imagínate, tus palabras te han enlazado y has quedado preso en los dichos de tus labios. Hay vida y hay muerte en tu lengua. Dice Proverbios 18, 20 y 21, dice lo siguiente: del fruto de la boca del hombre se llenará su vientre, se saciará del producto de sus labios. Imagínate, vas a saciar tu vida del producto de tus labios. Quiero repetir eso. Vas a saciar, de acuerdo a las escrituras, dice, del fruto de la boca del hombre se llenará su vientre. Será saciado del producto de sus labios.
La muerte y la vida están en el poder de la lengua, y el que la ama comerá de sus frutos. Amén. Cuando tú hablas la palabra de Dios, cuando tú hablas la palabra de Dios, tú estás hablando la autoridad de Dios. Tú estás hablando palabra que crea fe. La palabra de Dios viene para aquellos que cuando la hablan, fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Y por eso es que en esta congregación no cesaremos de animarte a que leas la palabra, a que declares la palabra, a que situaciones y circunstancias, ¿sabe? Hay gente que vive en este mundo, hay cristianos que viven en este mundo que les viene un problema y pues dicen, ni modo, es lo que me tocó, es lo que me mandó Dios. Y se ponen de pechito para que venga el problema y haga con ellos lo que quiere hacer. Déjeme decirle algo, la palabra nos dice, y quiero que vayas conmigo a Santiago capítulo 4, por favor. Santiago capítulo 4, en el versículo 7 dice, someteos a Dios. Someteos pues a Dios. Resistid al diablo. Ahora, yo quiero, César, ven para acá. ¿Tú crees que resistir al diablo es con mi mano y nomás César es el diablo, ok? A lo mejor esta noche se convierte. Pero ¿tú crees que resistir es con el puño de mi mano o con la palma de mi mano poniendo presión en contra de él? No, resistir, gracias. Resistir al diablo es con palabras. Resistir al diablo es con palabras. Cuando Jesucristo fue tentado, ¿cómo le respondió al enemigo? Escrito está. Cuando le dice, si tú eres hijo de Dios, di a estas piedras que se conviertan en pan. Y Jesucristo le dice, escrito está, porque no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que procede de la boca del hombre vivirá el hombre. Amén. Aleluya. Entonces dice, te has enlazado con las palabras de tu boca, has quedado preso en los dichos de tu labio. Ahora, Santiago 4:7 dice, someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Hermano, la Biblia dice que si tú resistes al diablo, él huirá de ti. Hay una traducción que dice, él huirá de ti como en terror. Ve, hermano, usted está autorizado por el Señor Jesucristo para hablar como Él habló y usar su palabra como Él la usó. Usted es hijo de Dios. Usted tiene carta de poder para poder hablar lo que Dios dice. Usted tiene carta de poder para poder declarar lo que Dios dice. Aleluya. Dice, del fruto de la boca del hombre se llenará su vientre. Se saciará del producto de sus labios. La muerte y la vida están en el poder de la lengua, y el que la ama comerá de sus frutos. Isaías 55, quiero que veas, estoy estableciendo un firme o un cimiento para que puedas ver lo importante que son palabras. Isaías capítulo 55, versículos 10 y 11 dice, porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir y da semilla al que siembra y pan al que come, así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envíe. Ninguna palabra de Dios ha salido de la boca de Dios sin ir y cumplir el propósito que Dios la mandó a hacer. Ninguna palabra de Dios quedó vacía. Ninguna palabra de Dios. La palabra de Dios, Dios la envió y la palabra fue y hizo aquello. Salmo 107, versículo 20 dice, envió su palabra y los sanó y los libró de su ruina. Aleluya. ¿Puede decirlo conmigo? Envió su palabra, los sanó y los libró de su ruina. El enemigo le gustaría arruinar tu vida. El enemigo le gustaría robar tu vida, porque él solamente sabe hacer algo. San Juan 10:10 dice, porque el ladrón solo viene para robar, matar y destruir. Jesucristo dijo, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Aleluya. Diga conmigo, Jesús vino a dar vida. Jesús vino a dar vida y vida en abundancia. Vida en abundancia. Vamos a 2 de Corintios. Pastor Dustin lo leyó hace ratito. 2 de Corintios, por favor, 4. 2 de Corintios capítulo 4.
Déjame ver, es el 13, creo. Sí. Versículo 13 dice, pero teniendo el mismo espíritu de fe. ¿Cuál espíritu de fe? El mismo espíritu de fe que tenía Cristo. El mismo espíritu de fe que tenía el apóstol San Pablo. El mismo espíritu de fe que viene por oír y el oír por la palabra de Dios. El espíritu de fe viene de la palabra de Dios. Fe es dada cuando nacimos de nuevo. Dios nos da una medida de fe a cada uno de nosotros. Pero esa medida de fe crece a medida que usted y yo comenzamos a leer las escrituras. Comenzamos a hablar la palabra. Comenzamos a declarar la palabra. ¿Sabe? En los hermanos Hagin, un grupo de personas, un grupo religioso, le llamaron el nómbralo y tenlo. Porque le decían, tú no nomás puedes hablar y tener las cosas. Dijo, yo no escribí la Biblia. El que la escribió me dio autoridad de hacer lo que él hizo y de hacer lo que él dice que yo puedo hacer. Jesús dijo en San Juan 14:12, dice, de cierto os digo, el que cree en mí, aleluya, el que cree en mí, las obras que yo hago y aún mayores haréis porque yo voy al Padre, amén. Jesús sanó enfermos. En otras palabras, tú puedes sanar enfermos. Jesús resucitó muertos. Tú puedes resucitar muertos. Jesús le habló a los vientos. Tú le puedes hablar a los vientos. Jesús le habló al embravecido mar y se hizo gran bonanza. Tú le puedes hablar al embravecido mar y se hará bonanza. Oh, Jesús caminó sobre las aguas. Y yo quiero decirte algo. Si es necesario que tú camines sobre las aguas, el Señor Jesús por su palabra te dará poder para poderlo llevar a cabo. Amén. Amén. Dice versículo 13, segunda de Corintios 4:13 dice, pero teniendo el mismo espíritu de fe. Entonces no hay otro espíritu de fe, o no hay varios espíritus de fe. Hay un espíritu de fe. Teniendo el mismo espíritu de fe. ¿Habrá alguien aquí de fe esta noche? ¿Habrá alguien aquí que cree a Dios? Aleluya. Yo he escuchado personas que las escucho hablar y comienzan a hablar cosas porque han creído en el Señor Jesucristo y comienzan a ver unas respuestas poderosas. Personas, por ejemplo, compraron su casa y había un solar baldío al lado y comenzaron a hablar. Se va a venir a nuestras manos. Dios no lo va a dar. Ese va a venir a nuestras manos. Dios no lo va a dar. Y para cuando menos piensas, ya lo tienen. Ya son dueños de ese predio. ¿Sabe? Usted puede hablar en la otra dirección también. Yo nunca voy a poder hacer nada. Yo nunca voy a poder lograr nada. Mire, hermano, usted está hablando en contra de la autoridad de la palabra de Dios, porque la palabra de Dios dice que todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Todo lo puedo, diga conmigo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pero teniendo el mismo espíritu de fe, conforme a lo que está escrito. Esto es bien, bien poderoso. Fe viene de la palabra, hermano. La única plataforma que tenemos para poder hablar lo que Dios dice es de la palabra de Dios. Podemos hablar lo que Dios dice, tenemos autoridad para decirlo y dice, pero teniendo el mismo espíritu de fe, conforme a lo que está escrito, usted lee, usted cree y usted habla. Aleluya. Dice, conforme a lo que está escrito, creí, por lo cual también hablé. Aleluya, por lo cual hablé. Nosotros también creemos, por lo cual también hablamos. Amén. Por lo cual también hablamos. Le dije que se hacen muchos estudios universitarios, se hacen sobre medicina, se hacen sobre muchos diferentes temas de estudios que hacen. Y hicieron un estudio. Y el estudio era que el efecto que tenía la palabra de Dios sobre hombres y mujeres que la hablaban sobre sus vidas 3 veces al día por 21 días. ¿Usted sabe que un hábito se establece en 21 días? ¿Ok? ¿Es correcto? Porque para quebrar un hábito, no recuerdo ahorita exactamente cuántos días se toma para hacerlo.
consecutivamente. 21 days also. Pero para establecer un hábito. Y dice que el estudio confirmó que personas que hablaban la palabra de Dios sobre sus vidas 3 veces al día, declarando la palabra de Dios. Por eso te dimos esta hojita. Hermano, si en el Antiguo Testamento Daniel abría las ventanas de su aposento, se hincaba y oraba hacia Jerusalén 3 veces al día, hay algo en ello. Hay algo en ello que es poderoso. Cuando tú hablas, dice, cuando el estudio confirmó de que cuando hablaban la palabra, cuando declaraban la palabra sobre sus vidas, en el espacio de 21 días había un cambio dentro de ellos en su manera de pensar y en su manera de vivir. Había un cambio. ¿Sabes qué? Tú necesitas un cambio. Tú necesitas agarrar la palabra de Dios y comenzarla a hablar. Y tú comienzas a hablar lo que Dios dice acerca de ti. Tú comienzas a decir que tú eres la justicia de Dios en Cristo Jesús. Tú comienzas a declarar que la sangre de Cristo es tu protección. Tú comienzas a declarar que por sus llagas fuimos nosotros curados. Tú comienzas a declarar que Él siendo rico, en 2 de Corintios capítulo 8, dice que Él siendo rico se hizo pobre para que tú por su pobreza fueseis enriquecidos. Amén. Y muchos religiosos tratan de decirte, pues es que estaba hablando de que se hizo pobre espiritualmente. No, un pobre espiritualmente no pudo ir a la cruz y llevar los pecados de toda la humanidad. De la misma manera en que se volvió sustituto y llevó nuestras enfermedades y por sus llagas fuimos curados, de la misma manera que llevó nuestra vergüenza, de la misma manera que llevó nuestra tristeza, de la misma manera que fue angustiado, de la misma manera que Él llevó tus enfermedades, de esa misma manera Él llevó tu vergüenza, Él llevó tu castigo, Él llevó tu pobreza. Aleluya. Y yo conozco, oh, gloria a Dios. Aleluya. En Ciudad Victoria, en la iglesia hay un pastor todavía, está en Matamoros, Rodrigo Bravo, pero un día habló conmigo y me dice, pastor, Dios puso en el corazón que vaya a trabajar en este sector en Ciudad Victoria, en los pepenadores. Son personas, y usted sabe lo que son pepenadores, van al basurero y recogen todo para vender, todo lo que es fierro, todo lo que es alambre, todo lo que tiene algún precio. Yo recuerdo que él empezó en una casa de uno de los pepenadores a tener estudio bíblico. Y Rodrigo comenzó a compartir la palabra. Y Rodrigo comenzó a compartir lo que Dios dice en las Escrituras. Y comenzamos a ver familias que eran anteriormente pepenadores que subieron de nivel, subieron y empezaron a hacer casas. Ya no vivían en casas de cartón, ya no vivían. ¿Sabe por qué? Porque Dios los empezó a prosperar. Dios los empezó a prosperar. Y estoy recordando a una mujer que tenía puso un carretón de gorditas en Comapa, ahí en Ciudad Victoria, y era muy frecuentado por mucha gente. Y esa mujer y su esposo, él se convirtió en un soldador y hacía trabajos. Y los que eran pepenadores ahora tenían un trabajo, ¿Sabe por qué? Porque la palabra los sacó. Los que caminaban y se iban a empezar a todo lugar, ahora de repente vinieron y dice, podría orar por nuestro vehículo, porque compraron un vehículo. Y cosas suceden si usted se agarra de la palabra de Dios. Mire, hermano, usted no tiene porque no ha pedido. Pedid para que vuestro gozo sea cumplido. La palabra dice, no tenéis porque no habéis pedido. Pedid para que vuestro gozo sea cumplido. Dios quiere, hermano, tú eres hijo de Dios. ¿Habrá un hijo de Dios aquí? Necesitamos atrever a pedir grande. Necesitamos atrevernos a pedir en grande. Amén. Necesitamos atrevernos a pedir en grande. Aleluya. Oh, gloria a Dios. ¿Sabe qué? Que es tu papá todopoderoso, el Padre Celestial, que va a hacer provisión. No es por tu mano, no es con ejército, pero es con el Espíritu Santo de Dios. Gloria a Dios. Aleluya. Aleluya. La esposa de mi hermano David, veníamos rumbo a Pachuca, y ahí en Ciudad Victoria, donde haces el trébol para agarrar rumbo a Tampico,
timbró mi teléfono y me dice, pastor, quiero que me des un consejo, quiero que ores por mí. Dice, quiero que me des un consejo. Y me dice, me ofrecen un trabajo. Dice, trabajar de casa. Cuando oí eso dije, eres mamá, tienes 2 pequeños. Trabajar de casa, vendiendo seguros, que es lo que yo sé hacer. Es lo que yo he hecho. Es mi ramo de trabajo. Dice, y me van a pagar $5,000 al mes. Dije, no tengo que orar. No tengo que orar. Eso suena como Dios. Puedes ir a dejar a tus hijos a la escuela, puedes ir a recogerlos, tú controlas tu horario, tú haces tu trabajo. Es Dios, aleluya. Hermano, a veces Dios te trae la bendición y todavía andas tratando de ayunar y orar a ver si es Dios. Amén. Aleluya. Oh, gloria a Dios. Tú tienes que aprender a saber que toda buena dádiva y todo don perfecto desciende del Padre de luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Dios te ama, Dios está a tu favor, Dios nunca estará en contra de ti. Dios te ama, Dios está a tu favor, Dios te quiere, aleluya. Y antes de que tú vayas, como decía mi abuela, antes de que tú vayas, yo ya vengo con los quesos. Cuando tú vas a traer la leche, dice, yo ya vengo con los quesos. Hermanos, hay cosas en este mundo que ya están hechas. Hermano, Dios no anda tratando de elaborar cosas en el cielo porque tú estás pensando en grande. Ya todo está hecho, ya todo está hecho. Y lo único que Dios está esperando es que tú llegues al punto donde puedes creer y recibir lo que Él ya hizo. Aleluya. Él ya lo hizo. Ya el carro que ustedes necesitan ya está. Ya está. Nomás que se necesitan mover. ¿Ok? Déjame platicarte una historia de carro. ¿Ok? ¿Está bien? Una historia de carro. El hermano Hagin dice que se acabó el carro en el cual andaba predicando el evangelio. Dice, lo tenía financiado. Dice, lo tuve que vender a chatarra para el yonque, como dicen, el deshuesadero. Y dice, y lo que me dieron por él, no alcancé a liquidar la deuda que tenía en el banco. Era una deuda personal. Firmaba la deuda y le daban tanto dinero. Y él compró el carro, se lo acabó. Dice, yo tenía que viajar. Dice, antes de que el carro se descompusiera, dice, yo tenía que viajar de noche, dice, porque de día estaba tan caliente el pavimento en Texas que se me reventaban las llantas. Dice, entonces, porque mis llantas estaban tan desgastadas. Estoy hablando de un pastor, estoy hablando de un siervo de Dios. Y dice, me iba de noche para que no se calentaran las llantas y se me volaran. Dice, un día se descompone el carro. ¿Sabes qué? Él no puede detenerse. Dice, yo caminaba de la ciudad, de la cabecera, a un rancho donde tenía otra iglesia, dice, y me iba caminando desde temprano, después de mediodía, para llegar allá a predicar. Dice, y a veces me quedaba la noche en la casa de uno de los ancianos de la iglesia, y en la mañana venía caminando a la dice, y venía caminando, dice, por cierto, ya me había acabado 2 pares de zapatos de JCPenney. Dice, ya tenían hoyos, dice, les ponía un pedazo de cartón, dice, para que no se me saliera el calcetín. Dice, nadie sabía que yo tenía desgastados los zapatos hasta que me hincaba en el altar. Todo mundo podía ver que tenía hoyos en las suelas. Pero dice, una mañana yo venía, dice, y venía orando. Y dice, y entro a la ciudad y está una agencia de autos a cruzar la calle. Y arriba, en un mostrador, tenían un carro, dice un 57 Pontiac. Estaba allí arriba sentado. Muchos de ustedes y yo no nacíamos todavía, ¿ok? 57. A lo mejor hay alguno aquí que nació en 57, pero estaba, dice, el carro estaba hermoso. Y dice, cuando paso por un lado del carro, dice, por la calle, yo caminando rumbo a mi casa, oí el Espíritu de Dios. Hermano, necesitamos oír el Espíritu de Dios en nuestros corazones. Dios está hablando, pero nosotros no siempre estamos escuchando. Hoy en la mañana le decía a los alumnos de Go Academy, tenemos un muy buen grupo de alumnos, creo que unos 30 alumnos Go Academy, y con hambre de Dios para recibir la palabra.
Y hoy en la mañana les decía que es tan importante el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo te habla, el Espíritu Santo te guía, el Espíritu Santo te da instrucciones, el Espíritu Santo te habla de cosas que han de venir, te enseña cosas que han de venir, el Espíritu Santo te fortalece, es tu consolador. Y dice que él iba caminando y el Espíritu Santo le dice, crúzate la calle y habla con el dueño de la agencia y compra ese carro que está ahí que te gusta. Dios sabe lo que te gusta. Dice que cuando él lo vio se veía tan bien, le gustó. ¿Cuántos de ustedes han visto algo que les gusta? Y dice que se pasó derecho hasta la casa, no se metió a la agencia de autos. Dice, porque no pude ni pagar el carro que ya está en la chatarra, todavía debo en el banco, no tengo ni para un enganche, no tengo ni para hacer los pagos mensuales, ¿cómo le voy a hacer? Y dice que se fue hasta la casa, llega y estaba Miss Orita, su esposa, allí, y le dice, ¿sabes qué? Orita dice, venía caminando del rancho donde tenemos la iglesia, dice, y venía caminando esta mañana, dice, y llegué a la agencia y ahí arriba estaba un carro, dice, y el Espíritu de Dios, dice, yo sé que fue Dios, dice, el Espíritu de Dios me habló y me dijo cruzar a la calle y lo comprara, dice, pero yo me atemoricé, dije, mejor voy a ir a hablar con mi esposa. Y dice su esposa, regrésate y compra lo que Dios te dijo que compraras. Gracias a Dios por mujeres que te pueden dar una cachetadota, ¿verdad? Gracias a Dios por mujeres que te pueden meter el hombro y decirte, eso fue Dios, y animarte. Y dice que se regresó caminando y llega, dice, y voy cruzando la calle para subir al estacionamiento donde están los carros, y de la puerta de enfrente viene saliendo el dueño de la agencia de autos y le dice, reverendo Hagen, ¿cómo está? Y le dice, bien, gracias a Dios. Dice, ¿en qué le puedo servir? Dice, me gusta ese carro. Y mira lo que le dice el hombre, hoy usted se va a casa en ese carro. Hoy usted se va a casa en ese carro, ¿ok? Y él está pensando en su mente, no saben que no traigo ni para el enganche, no tengo ni para hacer las mensualidades. Y dice, pásele a mi oficina. Y comienza a sentarse, saca un documento y empieza a llenar el nombre del hermano Hagen y le dice, ¿cuánto me puedes dar de enganche? Y le dice el hermano Hagen, mire, quiero ser sincero con usted, no tengo dinero. Dice, no hay problema, se lo financiamos. Y dice, y comenzó a llenar la información. Dice, y para como los 30, 40 minutos me estaba entregando las llaves del automóvil, me estaba entregando las llaves del carro. Dice, se lo voy a llenar de gasolina, le voy a entregar el carro lleno de gas y usted lo va a ir pagando. Y dice, ese carro fue el carro más fácil para pagar que yo había comprado en toda mi vida. ¿Sabe por qué? Porque Dios les hiciera. Es importante oír la voz de Dios. Hoy le decía a los alumnos de Go Academy que un hombre muy usado por Dios, Dios le habló acerca de un alcalde de la ciudad y le dijo, ve y dile al alcalde que cambie y esto y esto y esto, porque si no se va a poner en problemas. El alcalde no era creyente y este pastor va, pide una audiencia, lo pasan y comienza a hablar con el alcalde y le dice, Señor, el Espíritu de Dios me dijo que le dijera esto, cambie esto y cambie esto. Dice, ¿y por qué te habló a ti y no me habló a mí? Dice, porque usted no está escuchando y yo sí. Por eso no le habló Dios al alcalde, porque no estaba escuchando la voz de Dios, pero el pastor sí estaba escuchando. Dios es tan bueno que a veces te manda ayuda cuando tú estás torpe, cuando tú estás yendo en una dirección que no debes ir, y Dios te va a mandar a alguien que te da una palabra para darte dirección. El reino de los cielos vive de palabras. El reino de los cielos se rige con palabras, aleluya. ¿Y hasta cuándo vas a empezar a hablar sobre tu vida lo que dice la palabra? ¿Hasta cuándo vas a empezar a hablar sobre tu vida? Déjenme decirle una cosa, a mí me corrigió Dios, por eso estoy predicando esto. No nomás es para ustedes, para mí también. Porque muchos de nosotros pensamos que si no decimos nada es que estamos resistiendo al diablo. No, si no decimos nada le estamos dando apertura al diablo, porque al diablo se le resiste, a Dios se le somete. Te sometes a Dios, te sometes bajo la poderosa mano de Dios y Él te exaltará cuando fuere tiempo. Pero al diablo se le resiste, y al diablo se le resiste con la palabra de Dios. Amén.
El diablo se le resiste con lo que dice la palabra de Dios. Y por eso es que muchas veces nos estamos engañando a nosotros mismos, como dice en Santiago, que nos engañamos a nosotros mismos y luego pensamos que es el diablo. No, no es el diablo, eres tú. Muchas de las cosas que nos acontecen no es el diablo, somos nosotros. Nosotros y creamos el problema. Déjame decirte algo. Dios no te va a mandar problemas y persecución y todo esto para hacerte más mejor. ¿Ok? Tú de tu ignorancia haces cosas que te traen persecución muchas veces. Tú de la manera en que hablas y vives traes problemas sobre ti. Por eso es que es tan importante lo que estamos hablando. Hermano Hagin dice que comenzó, hermano, estos hombres de fe, yo le recomendaría que orara que leyera sus biografías. Porque Dios los mandó a hacer cosas cuando no tenían nada. A Oral Roberts lo mandó a hacer una universidad. Cuando Oral Roberts no tenía ni para financiar sus cruzadas, era un evangelista. Y Oral Roberts, usted puede ir a la noche, le invito a que vaya a hacer Google search de Oral Roberts University para que vea las torres enormes de 30 y tantos, creo que son como de 50 pisos por ahí. Esa universidad dice que la estableció, dice que Dios le dijo, fíjate, ¿cuándo le dijo Dios a Oral Roberts que iba a hacer una universidad? Cuando se estaba muriendo de tuberculosis y su hermana y su cuñado lo llevaron a que orara un predicador por él. Y cuando venía acostado en la cama que le hicieron, ¿cuántos? 60 pisos tienen las torres, ¿ok? 60 pisos tienen las torres de Oral Roberts University. Un colegio que hasta el día de hoy es una universidad prestigiosa. Y iba a que orara un evangelista por él porque él no quería servir a Dios. Él quería, como era alto, quería ser un basquetbolista. Y un día se cayó en la cancha de basquetbol, echando sangre por la boca, pedazos de pulmón, con tuberculosis. Y el médico le dice, no hay remedio. No hay remedio para eso. Y su hermana y su cuñado lo llevaron a un evangelista que estaba teniendo unas reuniones de sanidad y le hicieron una cama en el asiento de atrás del carro y lo acostaron porque estaba tan débil. Y dice que le pidieron al evangelista que si podía salir por detrás de la carpa y venir y imponer manos sobre Oral Roberts. El hombre salió, impuso manos sobre Oral Roberts y Dios sanó a Oral Roberts. Pero dice Oral Roberts que en el camino a casa el Señor le dijo, te he llamado para que lleves sanidad a esta generación. Se convirtió en uno de los evangelistas de sanidad de más renombre en la nación de los Estados Unidos y alrededor del mundo. Oral Roberts fue conocido como el hombre de los milagros. Milagros creativos se llevan a cabo en sus cruzadas. Pero mientras iba acostado en el carro, mira, nota cómo le dio el llamado Dios. El llamado viene con palabras. Lo que Dios quiere que tú hagas vendrá con palabras. La dirección que Dios te da vendrá con palabras. Oh, gloria a Dios. Ha habido veces que Dios me dice, vete y espera en tal lugar. Y yo digo, pero ¿para qué? Tú vete y espera en tal lugar. Y de rato, ya sé por qué. Porque Dios manda a una persona y me dice, Pastor Gerardo, lo andaba buscando. Yo no sabía que estaba aquí, pero Dios me dijo que me plantara en ese lugar hasta que llegara. ¿Sabe por qué? Porque Dios tiene planes y propósitos. Y Dios todo lo que hace, lo hace con palabras. Amén. Si crió el cielo y la tierra, lo crió con palabras. Si el mundo se sostiene por el poder de su palabra. Todo lo que fue creado con palabras. Amén. Y ahora tengo noticias para ti. Lo que fue creado con palabras responde a palabras también. Lo que fue creado con palabras responde a palabras también.
Por eso es que usted le puede hablar a su cuerpo. Por eso es que yo le puedo hablar a mi cuerpo. Por eso es que usted le puede hablar a su corazón. Por eso es que usted le puede hablar a sus órganos. Por eso es que usted le puede hablar de acuerdo a la palabra de Dios, que por sus llagas fuimos nosotros curados. Páncreas, te digo que estás fuerte, estás sano en el nombre de Jesús. Oh, en el nombre de Jesús. Hígado, te digo que estás sano en el nombre de Jesús. Tumor, te empiezas a secar en el nombre de Cristo Jesús. Recuerdo un niño que me trajeron en Palabra de Vida hace muchos años. El niño nació con un tumor aquí en el lado del pecho. Y el niño tenía ya 2 años. ¿Y cuánto tiene de ella? 2 años, ya camina. El niño no podía caminar porque el tumor estaba pesado y se caía. No podía caminar. Lo llevaron a Monterrey y los médicos le dijeron que no lo podían operar porque tenía unas arterias corriendo por el tumor y corrían el riesgo de que desangrara. Y una de las hermanas de la congregación era su vecina y le dijo a la vecina, le dijo: traiga a su niño, vamos a la iglesia, los pastores van a orar por el niño, vamos a orar. ¿Qué es una oración? Palabras. ¿Qué es una oración? Son palabras. Hoy hablé al ministerio de Andrew Womack y me contestó la que está en los teléfonos y le digo, ¿podrías conectarme con tal y tal? Y me dice, Pastor Gerardo. Dice, me conoció la voz y me dice, Pastor Gerardo, perdón, yo le dije, soy Gerardo García. Y dijo, dice, usted oró por mí. Dice, el año pasado, dice, y mi corazón, Dios me lo sanó. Dice, y hoy subí la escalinata de todas esas escaleras que suben, son más de 800 escalones para subir esa escalinata. Dice, y no me cansé, no me afectó. Dice, usted me impuso manos. ¿Cómo oramos? Oramos bajo el poder del Espíritu Santo, pero se usan palabras. Aleluya. Corazón, eres sano en el nombre de Cristo. Corazón, eres fuerte en el nombre de Cristo. Hígado, eres sano en el nombre de Cristo. Y tú necesitas, tú mantenerte callado no quiere decir que estás resistiendo. Tú mantenerte hablando es cuando empiezas a resistir al diablo y de ti huye. Amén. Porque cuando comienzas a hablar, empiezas a establecer lo que tú crees. Amén. Mucha gente cree que no, es que no voy a hablar, no voy a decirle a nadie de esto, no voy a hacer nada de esto, pero sabe, lo único que está haciendo es que usted le está dando lugar al diablo. Y el enemigo se resiste con palabras. Dice que el diablo llevó a Jesús al pináculo del templo y le dijo, échate. Mira lo que le dice, lo siguiente, le dice, échate, que a sus ángeles mandará cerca de ti para que tu pie no tropiece en piedra. El diablo también conoce la palabra. El Señor Jesús regresó con él y le dijo la palabra, no tentarás al Señor. En el pan, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que procede de la boca de Dios. Cuando lo lleva al monte alto y le muestra todos los reinos de la tierra y le dice, toda la gloria de estos te daré si tú postrado me adorares. Y Jesús le respondió con la palabra al enemigo, no tentarás al Señor tu Dios. El diablo se retiró, dice, de tentarlo. ¿Cómo resistió Cristo al diablo? Con palabras. Con escrito está. ¿Cómo vas a resistir tú al enemigo? Con escrito está. ¿Cómo vas a resistir tú enfermedad? Con escrito está. ¿Cómo vas a reprender enfermedad? Como escrito está. Y trajeron a ese niño con el tumor aquí en el lado. Y recuerdo que yo iba pasando, imponiendo manos, orando por aquellas personas. Puse manos sobre la mamá y la mamá se cayó. Y me dice la hermana, no es la mamá, es el niño, tiene un tumor. Y me agacho hacia abajo donde está el niño con la mamá en el piso. Y pongo mi mano sobre él y le digo al tumor, te secas y te desarraigas de él en el nombre de Cristo Jesús. Y yo seguí. Y
Pasaron mes y medio, y un día llega la mamá con su niño y dice, ¿sabe qué? Dice, el tumor empezó a encoger, el tumor empezó a secarse, y lo llevé al médico en Monterrey y me dijo, ahora sí podemos remover, y removieron el tumor y el niño vivió. Aleluya. ¿Cómo se llevó eso a cabo? ¿Cómo se lleva eso a cabo? Con palabras. Diga conmigo, con palabras. Con palabras llenas de fe. Con palabras llenas de fe, con palabras basadas en lo que dice la Escritura. Aleluya. La palabra de Dios es viva y es eficaz, es más cortante que toda espada de dos filos. Aleluya. La palabra de Dios es viva. Aleluya. La palabra de Dios produce vida. La palabra de Dios te va a dar vida. Aleluya. En Bogotá, Colombia, César Castellanos había predicado un mensaje sobre el Espíritu que levantó a Cristo entre los muertos mora en mí, y el mismo que vivificó y levantó a Cristo entre los muertos vivificará mi cuerpo mortal. Y dice que estaban parados en un semáforo, llegan dos muchachos en una motocicleta y le abren fuego al pastor César, uno de las iglesias más grandes de Colombia, y le abren fuego. El reloj le salvó la vida. El reloj de acero inoxidable le salvó la vida, pero sí lo balacearon, pero no fueron mortales. Su esposa también fue herida, pero ella le decía a su esposo, no, dice, el mismo Espíritu, dice, la oración de ella estaba basada en la predicación de esa mañana. En esa mañana él había hablado en el libro, vaya conmigo a Romanos 8:11 para que vea lo que ella oró sobre su esposo. La palabra de Dios es poderosa, y te quiero retar a que ores la palabra de Dios sobre tus circunstancias, a que ores la palabra de Dios. Romanos capítulo 8, en el versículo 11, dice lo siguiente: y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su espíritu que mora en nosotros. Aleluya. Y si el espíritu de aquel, dice, la hija estaba dando el testimonio, dice, mi mamá ponía manos sobre mi papá y decía, el espíritu de aquel que levantó entre los muertos a Cristo Jesús, César, vivificará tu cuerpo mortal por su espíritu que mora en ti. Y ellos, no murió, vivió. ¿Sabe por qué? Porque cuando te pones a orar lo que dice la palabra trae autoridad. La palabra trae autoridad. Dice, déjame, Isaías 3:10. Léelo conmigo, por favor. Dice la palabra, decida al justo. ¿Habrá algún justo aquí? ¿Habrá alguien lavado en la sangre del Cordero? Si tú has sido lavado en la sangre de Cristo, tú has sido justificado y tú eres considerado justo. Dice Isaías 3:10, decida al justo que le irá bien porque comerá del fruto de sus manos. Aleluya. Decida al justo que le irá bien porque comerá del fruto de sus manos. Quiero que vayas conmigo al libro de Hebreos. Quiero que leas conmigo el capítulo 11, por favor, versículo 3. Mira lo que dice. Capítulo 11, versículo 3 de Hebreos dice, por la fe, ¿por la qué? ¿Qué bien? ¿Cómo viene fe? Por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de manera que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Aleluya. Oh, gloria a Dios. Déjeme decirle, los colores de la tierra mienten a los colores del cielo. Los colores del cielo son vibrantes. El pecado ha disminuido y aún así nos quedamos asombrados de las naturalezas hermosas, cosas, wonders of the world, se dice, maravillas del mundo que vemos. Pero los colores del cielo son diferentes. Pero fíjate lo que dice, que con la palabra Dios creó el universo y lo creó de lo que no se veía.
Hebreos 1:3. El cual está hablando de Cristo Jesús. Hebreos 1:3 está hablando de Cristo y dice: el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia. Si habéis visto al Hijo, habéis visto al Padre. Está hablando de Cristo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Aleluya. El universo se sostiene en el eje. Alguien me puede decir, alguien puede rápidamente Google y decirme que cuántos kilómetros por hora gira la Tierra sobre el eje. Creo que son como 1700 kilómetros por hora. ¿Okay? ¿Alguien me puede decir? 1.66 kilómetros, 1600. Imagínate. Y ninguno de ustedes está mareado ahorita. A ninguno de ustedes lo han aventado hacia el océano, hacia el Golfo de México. A ninguno de ustedes están haciendo pozos y llevando tierra de aquí, la llevan para acá, llevan piedras, hacen canales, hacen puertos, llevan piedras, mueven toneladas de piedras y no se desbalancea la tierra porque fue perfectamente creada por la palabra de Dios. Aleluya. Oh, gloria a Dios. Declare conmigo: la palabra de Dios es poderosa. El cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Aleluya. Cristo está sentado a la diestra de Dios. Amén. Cristo está sentado, ha terminado su obra, derrotó al enemigo Satanás. Lo que el primer Adán perdió en el jardín, el segundo Adán lo recuperó en la cruz del Calvario. Aleluya. Lo que Adán perdió, la autoridad, porque sabe, hermano, nosotros los hombres y mujeres, los hombres, hicimos al diablo el Dios de este mundo. No lo hizo Dios. Dios no hizo al diablo el Dios de este mundo. Nosotros le dimos la autoridad que Dios nos dio a nosotros. Y nosotros lo hicimos a Él, el Dios de este mundo. Él se enseñoró. Por eso es que le dice, cuando está en ese monte alto a Jesús y lo está tentando, le dice: toda la gloria de estas ciudades, toda la gloria de este mundo te la doy si tú postrado me adorares, porque a mí me fue entregada. Primer lugar que dice verdad el diablo, porque a Adán y Eva se lo entregaron. Pero Cristo Jesús, diga conmigo: Cristo Jesús. Diga conmigo: Cristo Jesús. En la cruz del Calvario lo derrotó. En la cruz del Calvario derrotó al enemigo Satanás y lo exhibió públicamente y triunfó sobre él en la cruz. Y ahora nos ha dado autoridad a ti y a mí para ir y hacer discípulos, enseñándoles que guarden todas estas cosas. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. En otras palabras, Dios nunca te va a dejar. Dios nunca te va a dejar. Dios nunca te va a dejar. Aleluya. Gloria a Dios. Ya aquí voy a terminar. Ya sobró, pero como decía mi abuelo, me sobró parque para el rifle. La palabra de Dios es poderosa. La palabra de Dios es poderosa. Ya no te quedes silencio. Ya no te quedes callado. Empiézale a hablar a cosas. Empiézale a hablar a cosas. Empiézale a hablar a tu casa. Empiézale a hablar a tu carro. Empiézale a hablar a tu cuerpo. Empiézale a hablar a tu negocio. Empiézale a hablar a tus ventas. Empiézale a hablar a tus ventas. Empiézale a hablar a tus clientes. Empieza a declarar: clientela viene en el nombre de Cristo Jesús. Empieza a declarar: en el nombre de Jesús yo estoy bendecido. Tengo favor y gracia con Dios y con los hombres. Dios me envía clientela de donde yo menos espera. Dios me envía clientes de donde yo menos espero. Gente me anda buscando para comprar mi producto. Gente me anda buscando para ayudar. Gente me anda buscando. Oh, comienza a hablar. Comienza a hablar, pero cuando hables, habla de acuerdo a lo que dice Dios.
te recomiendo que empieces a leer a lo menos un capítulo del libro de Proverbios. Te vas a dar cuenta que, wow, qué sabiduría hay allí para hablar sobre nuestras vidas, para hablar sobre nuestros negocios, para hablar sobre nuestros hijos, para hablar sobre nuestras familias, para hablar sobre todo lo que ponemos nuestras manos para hacer. Empieza a leer. Fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Amén. Amén. ¿Recibió algo esta noche? Quiero orar por ti esta noche. Luego voy a hacer una invitación de salvación, pero quiero orar por la congregación. Quiero orar por ustedes. De principio del año, que vamos a ver aún mayores cosas que las que vimos en 2024. Que nuestro año está coronado con bienes. En Salmo 65:11 el Señor nos dice que coronó nuestro año con bienes. Nuestras carretas están llenas de abundancia. Él no tuvo que esperar a que fuera a timbrar el 2025. Él ya lo hizo desde los siglos. Los siglos. Los siglos. Él ya declaró. Así será. Y así es para todo aquel que cree. Por eso es que la palabra dice que al que cree todo le es posible. Vamos a creer a Dios este año 2025. Vamos a creer a Dios. Vamos a esforzarnos. Vamos a creer a Dios. Vamos a empezar a hablar en la dirección que queremos ir. Vamos a empezar a declarar las palabras en la dirección que queremos ir en nuestras vidas. En el nombre de Jesús. Vamos a ver la mano y el poder de Dios manifestado sobre nuestras vidas como nunca lo hemos visto antes de hoy. Aleluya. El mismo Dios que es bueno y misericordioso será bueno y misericordioso en este año otra vez. Él no cambia. Él no cambia. Padre, bendigo a IFAN, a todos aquellos que nos están viendo por internet. Bendigo a IFAN en el nombre de Jesús. A cada familia aquí representada. Declaro que anhelos y deseos que están en sus corazones en este año viene cumplimiento. Declaro en el nombre de Jesús que aquellos que están creyendo por negocios vienen y se establecen en este año. Declaro en el nombre de Jesús que tú bendices toda obra de sus manos en el nombre de Cristo Jesús. Yo declaro aumento y multiplicación, porque tú eres un Dios de aumento y de multiplicación. Y yo declaro en el nombre de Jesús que no habrá falta de ningún bien en esta casa. Yo declaro en el nombre de Jesús que nuestros hijos están cubiertos con la sangre preciosa de Cristo. Nuestros hombres y nuestras mujeres, cuando salen, la sangre de Cristo, el ángel de Jehová acampa alrededor de ellos y los defiende. Declaro protección divina, declaro bendición de lo alto, aleluya, gran favor, gran gracia sobre sus cabezas en el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén, amén. Todo rostro inclinado, 2 minutitos mientras hago este llamado. ¿Habrá alguien aquí esta noche que dice: Pastor Gerardo, yo no conozco a Cristo de esta manera? Yo no hablo de esta manera, pero tú puedes hablar de esta manera. Tú puedes hablar con esta seguridad y esta autoridad también cuando vienes y conoces al Señor Jesucristo como Señor y Salvador. Si hay alguien aquí esta noche y dice: Pastor, ore por mí, yo quiero entregarle mi corazón a Cristo esta noche. Yo quiero que Cristo reine en mi corazón. Yo quiero que Él sea el Rey y el Señor de mi vida. Podrías, ahí donde estás, si nos estás viendo por internet, comunícate con nosotros, mándanos un mensaje, vamos a orar contigo. Pero habrá alguien aquí en este auditorio que dice: Pastor, ore por mí, yo quiero entregarle mi vida al Señor Jesucristo. Yo quiero esa sangre que fue derramada en la cruz del Calvario y ofrecida en el lugar santísimo por mis pecados, que limpie y lave todo mi ser, espíritu, alma y cuerpo. ¿Habrá alguien aquí? ¿Podrías levantar tu mano rápidamente? ¿Habrá alguien aquí esta noche? Gracias. Gracias. ¿Alguien más? ¿Alguna otra persona?
esta noche. Voy a pedirte un favor. ¿Podrías pasar aquí conmigo? Voy a orar por ti. Hermano que levantó su mano conmigo aquí. ¿Sabías que el hombre se salva con palabras? Porque con el corazón se cree, pero con la boca se confiesa para salvación. Todo se rige con palabras. Salvación viene como producto de palabras. Quiero que hagan esta oración conmigo, por favor. En el nombre de Jesús. Ya. Padre, esta noche yo rindo a ti mi vida. Señor Jesucristo, te abro mi corazón y te digo, Señor, ven, haz tu morada en mi vida. Cámbiame, transfórmame, límpiame con tu sangre. Recibo hoy el sacrificio que fue hecho en la cruz del Calvario por el perdón de mis pecados. Hoy recibo tu salvación. Amén. Amén. Aleluya. Gracias. Son palabras, pero hombres y mujeres se salvan con palabras.